Bueno, y ahora sí, con o sin problemas de transmisión, vamos a empezar porque si no, no lo vamos a hacer nunca. Hoy vamos a tratar sobre el tema de Bolivia y cómo lo que vimos ahora con el golpe de Estado y toda esta situación, ahora que Evo Morales finalmente llegó a territorio mexicano después de un largo periplo, pues se debió en buena parte a una es como la crónica de un golpe de Estado anunciado y vamos a explicar desde el principio pues qué fue lo que pasó. En primer lugar, pues sabemos que el conflicto inicia en 2016 cuando Evo Morales decide eh, realizar un referéndum constitucional para ver si el pueblo boliviano aceptaba o no una segunda reelección luego de que la constitución boliviana solo permite una reelección de mandato en la presidencia de Bolivia continua o de manera seguida. El referéndum se llevó a cabo en febrero de 2016 y resulta que Evo Morales perdió ese referéndum por un margen no muy amplio, fue un margen estrecho. El, Quienes se opusieron a que continuara su mandato, un segundo mandato, era el 51.3% de la población frente al 48.7% que dijo que sí quería que se volviera a reelegir Evo Morales. El caso es que me puse a revisar la constitución de Bolivia y en el artículo 168 se explica esta parte claramente, en donde se dice que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidencia del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Así de claro y de contundente está redactada la Constitución en Bolivia y de alguna manera esto de alguna manera esto dio hincapié o dio eh, pie a que se intentaran otras vías para que se pudiera reelegir nuevamente Evo Morales ante la negativa en el referéndum. Resulta que ya para diciembre de 2018, una resolución del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia le permitió a Evo Morales contender por un nuevo mandato a pesar de esta prohibición constitucional, y el argumento con el que se hizo esto fue que el Tribunal Supremo Electoral consideró que impedirle a Evo Morales volverse a lanzar como candidato presidencial iba a atentar contra sus derechos humanos, lo cual es una resolución bastante polémica que generó mucho malestar y mucho enojo en Bolivia, y esto principalmente a que buena parte de los jueces o los funcionarios que tomaron la decisión pues eran cercanos al movimiento político de Evo Morales, y obviamente fue visto con muy malos ojos esta situación. De hecho, hay una entrevista interesante de la BBC que le hacen algunos cuestionamientos a Evo Morales sobre ese asunto. Vamos a escuchar un poco, ojalá que se escuche. ¿Qué acto popularista? Se ha hablado de corto o largo tiempo la presencia de un presidente. O el Perú, dígame usted. Algunos países, si está en una gestión, ni siquiera en una gestión. Y a mí me sorprende que estamos ya 12 años, que apoyo de gestión está 60%, cerca del 60% solamente en las ciudades. Y usted sabe también que nuestro apoyo es más en el campo. Sencillamente estamos con cerca del 80% de apoyo en tema de gestión. Ese es trabajo. Uno se gana al pueblo trabajando. No con mentiras, no con engaños, no con promesas. Soy ser humano, puedo equivocarme. Nos equivocamos. Pero por encima de cualquier error estamos mejor. Por primera vez desde la fundación de la República. Ahora, Pues sí, resulta que, como bien dice Evo Morales, puede equivocarse porque es un ser humano y efectivamente se equivocó en esta decisión que tomó de lanzarse nuevamente a la presidencia tras 12 años de una gestión muy exitosa, y precisamente él le apostaba a los buenos resultados de su mandato
como una forma de quitarse de encima ese estorbo que era la Constitución, para volver a reelegirse por un nuevo periodo, lo cual fue un error de cálculo político bastante grande que casi un año después le costaría la presidencia mediante un golpe de Estado que se vino orquestando desde entonces. Y ahorita vamos a explicar un poco eso, pero vamos a revisar también algunos datos clave económicos y sociales de la gestión de Evo Morales que vale la pena resaltar para entender pues este problema y este fenómeno en toda su complejidad. Las gráficas en general son bastante impresionantes. Cuando uno revisa, por ejemplo, el crecimiento económico de Bolivia, ahí se ve una gráfica con el PIB según datos del Banco Mundial, vemos que, por ejemplo, en 2013 incluso alcanzó un crecimiento económico nada más de ese año del 6.7% anual, y en general, pues solamente un año en el contexto de la crisis financiera de 2008 logró un crecimiento de 3.3, pero en general pues era todo el mandato de Evo Morales fueron tasas de crecimiento anual superiores al 4%, que aquí en México pues estamos a años luz de conseguir una cosa así por el momento, ¿no? Aquí en México llevamos tasas del 2%, pues ahorita estamos en cero con un nulo crecimiento de la economía, mientras que en Bolivia crecieron a tasas bastante altas. Sin embargo, no nada más es el crecimiento económico, sino que en términos de alfabetización, Bolivia, con una población altamente marginada y en zonas indígenas donde pues, el acceso a libros y demás pues se vuelve un poco complicado, se redujo drásticamente. Digamos que el analfabetismo en Bolivia, cuando entró Evo Morales por ahí del 2005, estaba en 13.28%, y a 2018 está apenas en un 2.4%. Es una cifra bastante impresionante. Igual con la reducción de la pobreza, que como lo comentábamos ayer, pasó del 60% de la población al 34.6%, redujo la mitad de la pobreza de Bolivia en alrededor de 13 años de gestión. Y algo similar ocurrió con la pobreza extrema, que pasó de 38.5 en 2005 a menos de la mitad, a 15.2% en 2018. El índice de Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad, se redujo también. Digamos que para entender rápidamente este coeficiente, 1% representa o digamos 1.0 representa la desigualdad absoluta y 0% representa cero desigualdad. Entonces si baja el índice, pues es un buen indicador de que también se repartió más equitativamente la riqueza a lo largo de la gestión de Evo Morales, según datos de la CEPAL, y pasó de este coeficiente de 0.6 en 2002 a 0.45 para 2017. En términos de salario básico en Bolivia, este también es un dato impresionante, pasó de $55 en 2005 a $308. ¿Esto cuándo es? Bueno, no sé exactamente cuál es la medida de esta cifra, si es por mes o cómo se está midiendo. La segunda encuesta del trimestre, tasa de empleo, salario mínimo. No especifica las fechas, pero digamos que el indicador pues es, supongo que medirá los mismos índices temporales, y pues pasó de $55 a $308, que es un crecimiento bastante significativo. Pero bueno, entonces a este tipo de indicadores económicos y sociales fue que Evo Morales le apostó para tratar de jugarle al vivo, saltarse la Constitución y tratar de conseguir un nuevo mandato en las elecciones presidenciales de 2019, toda vez que pues yo creo que también le apostó un poco a que el resultado del referéndum que le dio el no a su renovación pues fue por un estrecho margen, y él a lo mejor podía pensar que iba a cambiar ese panorama, pero resultó
pues contraproducente a la larga. Resulta que ya ha iniciado el proceso electoral y sobre todo en la recta final, en este último mes de octubre, Evo empezó a denunciar que la Embajada de Estados Unidos ofrecía obras a cambio de que no votaran por el movimiento al socialismo, que es el MAS, que es el partido que lo llevó al poder y el que ha abanderado este cambio de fondo en Bolivia. Y a 5 días apenas de las elecciones, Evo Morales denunció otra vez la injerencia de la Embajada de Estados Unidos y que algunos exmilitares preparaban un golpe si él ganaba. De hecho, hay también por aquí una entrevista televisiva en la que el mismo Evo Morales reconocía que ya se estaba gestando un golpe de Estado en su contra, incluso antes siquiera de que se llevaran a cabo las elecciones. Vamos a escuchar un fragmento. Un golpe de Estado que se estaría gestando. ¿De qué se trata esta denuncia, presidente? ¿Qué información tiene usted? Tengo grabaciones, algunos supuestos comités cívicos de Cochabamba, de La Paz, con algunos ex o militares en servicio pasivo, con algunos miembros del Comité Cívico de Santa Cruz se han reunido. Tengo grabaciones, quieren quemar la Casa Grande del Pueblo, vamos a dar golpe de Estado si Evo gana. Es decir, si denunciamos con pruebas. Por ahora, cuando llegue los delegados, observadores de la OEA de Europa, vamos a comunicarse, vamos a dar toda la información correspondiente para que sepan cómo la derecha conspira la democracia. Bueno, aquí pues ya reconoce Evo Morales que tenía a su disposición algunos audios en los que se mostraba cómo se realizaba esta conspiración de la derecha en su contra, que fueron publicados en algunas páginas, en este sitio de internet Behind Backdoors, viene redactado en inglés, y al final venían algunos links con audios que yo quise escuchar desde ayer, pero cuando te metías aquí a la liga ya no aparecían, y hasta hoy algunos colegas me pasaron la liga con los audios completos, que les estuve echando un ojo. Aquí viene como toda la trama de cómo pues buena parte de la oposición boliviana y algunos militares empezaron precisamente a conspirar y a tejer una estrategia a raíz del malestar que ocasionó que Evo Morales se volviera a lanzar a la presidencia por un nuevo mandato a pesar de la prohibición constitucional, y fue a partir de este acontecimiento que comenzaron las conspiraciones para generar un golpe de Estado en caso de que ganara. Esto es importante porque pues ya en una lectura más completa de lo que ha sucedido en Bolivia, toda esta versión del fraude electoral pasa a ser una mera anécdota de que si había logrado el 10% de diferencia frente a su más cercano opositor, Carlos Mesa, etcétera, etcétera, pues ya pasan prácticamente a segundo término. El informe de la OEA que comentamos ayer, incluso los informes independientes como este del Centro de Investigación en Economía y Políticas, con sede en Washington, en el cual, como vimos ayer y nada más a manera de repaso, pues señala que no hay una sola prueba de que se haya cometido un fraude electoral en la primera ronda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron en octubre, y que, como ya lo empezábamos a esbozar ayer en el video anterior que realicé, pues ya estaba muy preparado el terreno del golpe de Estado en Bolivia, con antelación, y estos audios que se publican, que vienen algunas ligas a los audios en SoundCloud, les voy a dejar las ligas ahí al final de la transmisión del video, para que lo puedan consultar por ustedes mismos en caso de que tengan la suficiente curiosidad. Pues son bastante esclarecedores. En algunos audios, como en el primero, se habla de la necesidad de contactar con senadores estadounidenses como Marco Rubio, Bob Méndez y Ted Cruz para coordinar acciones en común para descarrilar a Evo Morales en caso de que ganara la primera vuelta. Es decir, que ya había todo un plan
orquestado para levantar a la gente a través de exmilitares, que incluso hablan de generar, como sabían que no les iba a alcanzar las fichas para ganarle en las urnas a Evo Morales, pues decidieron ir preparando toda una estrategia de escalada de agitación en las calles por medio de organizaciones sociales, y ataques muy sistemáticos a las casas de los dirigentes políticos, que fue uno de los mayores argumentos que dio Evo Morales para consumar su renuncia a la presidencia de Bolivia el domingo pasado, ya que vimos ataques sistemáticos contra las casas de los mismos familiares de Evo Morales, contra un hermano suyo. Le secuestraron a algunos sobrinos, ingresaron a su misma residencia, al igual que ocurrió con personajes del gabinete de Evo Morales y con algunos legisladores afines al hoy presidente depuesto de Bolivia. En los audios pues se detallan algunos a grandes rasgos de qué va esta estrategia, de cómo se pretende marcar, por ejemplo, las casas de los líderes políticos afines a Evo Morales como una medida para presionar, al mismo tiempo que también comentar el tema de las consecuencias que derivaron del golpe. Por ahí también me pasaron un reportaje de un medio, me parece que es estadounidense, que se llama The Gray Zone, en el que documentan la manera en que uno de los principales señalados de cometer el golpe contra Evo Morales, el empresario Luis Fernando Camacho, un fundamentalista religioso, pues tiene grupos de choque fascistas, muy al estilo de las camisas negras de Mussolini, dentro de sus cuadros o de sus grupos de choque, y que estos grupos fascistas como la Unión Juvenil Cruceñista, que ahorita les voy a poner el video para que vean la manera tan aterradora en que estos grupos fascistas se están extendiendo por América Latina, pues también tuvieron un papel en el golpe de estado del pasado domingo. Vamos a poner el video. 25 se les quitó, que fue ese grado de libertad y de autonomía que tuvieron y creyeron en una nueva república que lamentablemente se hizo centralista y aún no termina de descentralizarse. Una vez más el centralismo respondió convocamos a enormes multitudes en los saludos al estilo fascista, nazi. Los referendos autonómicos del 2006 y 2008, donde la ciudadanía se manifestó de manera rotunda a favor. 25 se les quitó. Bueno, pues vemos que estas insignias y estas señas muy al estilo nazi, al más puro estilo de Mussolini, que pues uno como latinoamericano pues no deja de ser aterrador la manera en que se está propagando esta ideología de ultraderecha por varios países del continente. Ya lo vimos en el caso de Brasil y ahora pues se está propagando a otros lugares como Bolivia, y imitando no solo las ideas como tal del fascismo, sino también sus gestos, sus modos de operar, que es lo que más genera preocupación. En contraste, pues también hay mucha gente enojada por la manera en que se dio el golpe en Bolivia, cómo se destituyó al presidente Evo Morales, y varias comunidades indígenas como estas mujeres de El Alto, de la zona del Alto, marcharon en Bolivia para pues manifestar su descontento por el golpe de estado contra Evo Morales. Vamos a poner otro fragmento.
Bueno, pues aquí algunas manifestaciones de descontento por parte de los simpatizantes de Evo Morales y de alguna manera pues se vuelve bastante preocupante debido a la manera en que ya la policía y el ejército salió a las calles para tratar de contener y de reprimir a pues la gente que ha decidido tomar las calles para manifestarse por toda esta crisis política que está viviendo Bolivia. Vamos a ver algunas escenas de fuerzas de seguridad conteniendo a la población civil, de lo que están compartiendo en Twitter. Vemos ahí a una serie de mujeres, adolescentes, totalmente sometidos por las fuerzas de seguridad. Y digo, por si todavía había alguien que le quedaba como la duda de si se trataba de un golpe, un golpe de Estado o una mera renuncia de Evo Morales, como decían todavía el día de ayer los próceres de la derecha, pues queda claro o se va cada vez evidenciando que este fue un golpe orquestado en buena medida por las élites y los mandos militares de Bolivia, junto con mandos policiales de las fuerzas de seguridad, pero pues también por la oposición. Ahorita pues ya vemos que están un poco divididos dentro de la misma oposición entre el grupo de Camacho, el fundamentalista religioso que promovía los grupos de fascistas, y el candidato opositor Carlos Mesa, que fue quien quedó en segundo lugar de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, y que también esto pues ha generado encono por ver quién va ahora a asumir el poder, toda vez que la renuncia masiva tanto de Evo Morales como del vicepresidente Álvaro García Linera, que acabó viniendo a México como asilado político junto con Evo Morales y la secretaria exministra de Salud de Bolivia, más la renuncia de senadores que fueron agredidos en sus casas y en las de sus familiares, etcétera, etcétera, pues ha provocado un vacío institucional y un vacío de poder que no se ve próximo a que se pueda resolver, digamos, de manera tersa, y que pues enciende un poco las alarmas de que incluso se pueda estallar una guerra civil en Bolivia. Esperemos que no llegue a tanto esa situación, pero están tan encontrados los ánimos y la efervescencia del momento, y hay tanto enojo, hay contenido que está liberándose en las calles, que no se ve por lo menos cercano que vaya a haber una resolución del conflicto. Incluso pues en toda la trama que relataba hoy el canciller Marcelo Ebrard de cómo fue rescatado Evo Morales en Bolivia, luego de que el gobierno mexicano tuvo que hacer varias gestiones con el gobierno de Perú, con las remanentes de autoridades que quedan en Bolivia, para que pudiera entrar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para recoger a Evo Morales en un aeropuerto de Cochabamba, y luego pues toda la travesía para sacarlo, cómo tuvieron que viajar a Paraguay ante la negativa de Perú de abrir su espacio aéreo para que pudieran regresar por ahí, cómo se tuvo que gestionar el paso por Brasil y luego otra vez por Perú, ya que habían accedido, para luego rodear también el espacio aéreo de Ecuador y atravesar por aguas internacionales hasta llegar a México. Ya una vez que llegó Evo Morales al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de las primeras palabras que dijo a su llegada fue: me salvaron la vida, y agradeció tanto al presidente López Obrador como al pueblo mexicano por la manera en que le salvaron la vida. Dijo Evo Morales a su llegada: estoy muy agradecido con el presidente y el pueblo mexicano porque me salvó la vida. El 9 de noviembre un militar recibió una oferta de $50,000 a cambio de entregarme. Es decir, pues que esta trama de la conspiración y del golpe, que ya se venía gestando y de la cual ya sabía
o ya tenía información Evo Morales, pues incluso se concretó en que parte de su equipo de seguridad había recibido propuestas de sobornos para que a cambio de una considerable suma económica entregara al hoy mandatario de puesto, que pese a estar asilado políticamente, pues ha señalado que no va a abandonar la lucha política mientras esté vivo, y con esta esperanza de regresar a Bolivia en un futuro quizá no muy lejano. Vamos a ver cómo se empiezan a desplegar las cosas, pero pues creo que es muy ilustrativo como una mala decisión y un mal cálculo político como el que tuvo Evo Morales al tratar de reelegirse luego de que la población había dicho que no en el referéndum de 2016, la manera en que el tribunal electoral avaló esta decisión saltándose la Constitución, esta apuesta de Evo Morales por jugarle al vivo y apostarle a un nuevo mandato pese a que la ley lo prohibía y que se tuvo que forzar y meter con calzador esta nueva candidatura presidencial, pues de alguna manera generó condiciones para que sus enemigos empezaran a conspirar prácticamente a lo largo de todo este 2019, y que ya para principios de octubre era muy evidente que se estaba gestando un golpe de Estado, y pues más allá del resultado de la elección de la primera vuelta, ya era la crónica de un golpe de Estado anunciado. Esta es la situación a grandes rasgos de lo que se ha vivido en Bolivia en las últimas semanas. Para mí ha sido muy esclarecedor como tratar de entender esta trama fina de por dónde venían las cosas, porque a final de cuentas pues es un acontecimiento histórico, como lo mencionábamos ayer, en el que pues vale la pena tener claridad de qué fue lo que ocurrió, tratar de entender este episodio en toda su complejidad o la mayor complejidad posible, para no caer en fanatismos ni en debates burdos que solo tratan como de fijar una serie de prejuicios. Vimos la manera detestable de cómo algunos grupos se oponían a la llegada de Evo Morales o que se le concediera asilo político, cuando pues era evidente que más allá de que cometió un error de cálculo político, más allá de que se quiso pasar por el arco del triunfo la misma Constitución, y que hizo una apuesta demasiado arriesgada que le costó a final de cuentas la presidencia, en lugar de dejar un sucesor como hizo Cristina Fernández de Kirchner ahora en las últimas elecciones en Bolivia con Alberto Fernández, al cederle el paso para que no sus enemigos no se le fueran encima y generar este tipo de confrontaciones. Pues Evo Morales hizo una apuesta bastante arriesgada, le salió mal, pero eso no quita la manera tampoco en que su gestión al frente de Bolivia generó la mayor prosperidad en la historia de ese país. Entonces, pues como cualquier ser humano o como cualquier grupo humano, como cualquier pueblo, pues la historia está plagada de contradicciones, de matices, de asuntos que hay que tratar de evaluar desde una perspectiva lo más sensata posible. Yo no diría objetiva, a mí no me gusta esa palabra objetivo porque creo que eso no es del todo posible, pero sí de la manera más sensata y no tratar de que la ideología nos ciegue y nos trate de que no se vuelva la ideología una justificación de todo lo que hacen o dejan de hacer estos personajes, porque entonces nos estamos perdiendo la riqueza y la complejidad de fenómenos sociales contradictorios y muy complejos como ocurre con casi todas las decisiones y acciones que toman los seres humanos. Pues bueno, ahora sí, prometía ser más concreto en esta ocasión. Espero que no haya habido tantos problemas de transmisión en el video. Ahorita voy a revisar esa parte, pero por mi parte el día de hoy sería todo, y pues por aquí nos seguimos viendo. Chao.